Hola a todos, hoy hablaremos sobre el primer militarismo. El primer militarismo es el periodo en que gobernaron los caudillos militares que participaron en la Guerra de la Independencia. Es el periodo de la historia del Perú republicana comprendida entre 1827 y 1872, en la cual los caudillos militares tomaron el control absoluto y se disputaron el poder político del Estado peruano, generándose la anarquía. El término primer militarismo fue acuñado por el ilustre historiador tacneño Jorge Basader Grothman. El primer militarismo es la etapa en la cual numerosos militares tomaron el poder. La independencia y el establecimiento de la República habían mermado considerablemente los privilegios de los que habían gozado ciertos grupos, como los hacendados y mineros criollos durante la colonia. Así, el nuevo Estado pasó a ser un botín por el que pelearon distintos grupos que buscaban el poder político y el poder económico. El primer militarismo se divide en dos grupos: caudillaje militar y prosperidad falaz. Caudillaje militar se caracteriza por la gran inestabilidad política, la pobreza del Estado y la continuidad de las injusticias sociales. Prosperidad falaz se caracteriza por el auge exportador del guano, que permitió la expansión de la burocracia civil y militar y la construcción de obras públicas como ferrocarriles. La situación de la Iglesia. Esta fue la única institución colonial que continuó extendiéndose en la etapa republicana, y su papel fue a dar estabilidad social al nuevo contexto histórico del primer militarismo en el Perú. Se produjo una carencia de obispo, pues los que ocuparon estos cargos al ser españoles retornaron a España. El gobierno peruano no tuvo nombrar a otros en su reemplazo hasta que la Santa Sede reconoció el derecho de la nueva republicana designar a sus autoridades eclesiásticas a mediados del siglo XIX. Indígenas y esclavos. El establecimiento de la republicana no cambió mucho la situación de los indígenas. Por ejemplo, continuaron obligados a dar el servicio personal y el tributo, ahora llamado contribución. Los indígenas eran ciudadanos solo en teoría por su parte. Los liberales consideraban la autonomía e identidad comunal de los indígenas. Eran obstáculos para la construcción de una nueva nación. Quisieron obligarlos a integrarse al país mediante la participación económica, pero sin ninguna clase de orientación o apoyo del Estado, quedaron a merced de los hacendados. La vida política durante el primer militarismo. En 1827, el Consejo de Gobierno, encomendado por Bolívar a Santa Cruz, convocó a elecciones para el segundo Congreso peruano. Una vez instalado bajo la presidencia de Francisco Javier de Luna Pizarro, se convocó a elecciones, en las cuales triunfó José de la Mar. El nuevo gobierno intentó solucionar la crisis económica del país con una serie de medidas proteccionistas para industria nacional. Sin embargo, estas no tuvieron éxito con un promulgación de la Constitución de 1828. El poder del Ejecutivo quedó subordinado al Legislativo, lo que representó un problema para la Mar. Como consecuencia de la intervención de Agustín Gamarra en Bolivia, se puso a Sucre del gobierno boliviano. Este produjo la reacción de Bolívar desde la Gran Colombia. A pesar de las negociaciones con la Mar para resolver las exigencias del pago para los servicios de la corriente libertadora del norte y los problemas limítrofes que Bolívar reclamaba, esto declaró la guerra al Perú.
Gobierno. El gobierno en el Perú se divide en dos etapas. Caudillaje militar. El gobierno de José de la Mar, de Agustín Gamarra, José Luis de Orbegoso, José Salaverry, José Santa Cruz. Prosperidad Pálazar. Gobierno de Ramón Castilla, Rufino Echenique, Miguel San Román, Juan Antonio Peset, Mariano Ignacio Prado y José Balta. En las características del Perú a inicios de la República. El Perú a inicios de la República contaba con las siguientes características. El sector productivo se encontraba paralizado. El tributo indígena era uno de los principales ingresos del Estado. Se mantenía aún en la servidumbre y la esclavitud. Existía escasa población, menor a 5.5 millones. Solo votaban los varones alfabetos. Votantes tenían que poseer propiedades y buena economía. Delimitación de fronteras, principios, uti possidetis, libre determinación de los pueblos, pugnas entre militares, conservadores y liberales. Causa del primer militarismo. Las principales causas del primer militarismo son las siguientes. El caudillaje militar de los inicios de la República se genera como consecuencia de la falta de una clase civil orgánica. El prestigio ganado de los caudillos tras las guerras de independencia. Los caudillos eran llamados mariscales de Ayacucho. La falta de capacidad de los criollos civiles para garantizar la estabilidad y el orden interno y externo de la naciente república. Consecuencias del primer militarismo. Tenemos las siguientes consecuencias. Consecuencias económicas. La guerra supuso una destrucción de material externa. Bélgica y Francia fueron los países más afectados debido a los constantes y violentos combates. La riqueza de los estados sufrió un dramático descenso. En las consecuencias sociales, persistencia de la herencia colonial y relaciones de servidumbre y esclavitud. En las consecuencias políticas, falta de una clase dirigente, únicas instituciones organizadas, la iglesia y el ejército. No existe la idea o Estado y nación, falta de un proyecto nacional, presencia de tendencias políticas pero no de partidos, centralismo político, la burocracia solo se centraba en Lima. Y para terminar, en conclusión, el primer militarismo no aportó mucho al liderar el Perú republicano, ya que también ingresó a un periodo de inestabilidad política, causado por los propios intereses personales de los caudillos, quienes antes de fortalecer a la política del Estado o integrar a la sociedad, no hicieron otra cosa que mantener a las clases sociales fuera del control político. Gracias.